Hola, hola. Nos encontramos en su programa Amautas de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Técnica Nacional. Hoy vamos a conversar sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a una expositora de lujo. Hemos invitado a la profesora Briseida Barrantes Serrano. Ella es panameña, más bien es latinoamericana, Briseida. Bienvenida a tu programa. Briseida es socióloga, es magistra en género y desarrollo y es especialista en docencia superior. Además es presidenta del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de la Hermana República de Panamá. Además es integrante del comité directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, representando a la región centroamericana. Es colaboradora de la Articulación Centroamericana OISMO América Central. También Briseida es docente de Sociología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Columbus University de Panamá. Bueno, Briseida ha escrito una cantidad grande de trabajos, de publicaciones, que sería muy largo contarles acá, pero sí quiero decirles que entre algunas de sus trabajos cuenta participación de las mujeres panameñas en la elección popular de 1945, preámbulo de la constituyente de 1946, 10 años de políticas de mujeres en Panamá, 1992-2002, con el tema del aparato de políticas públicas para la igualdad social femenina y el estatus de las políticas sociales. Y bueno, podríamos seguir, pero presentando a Briseida, pero nuevamente le damos la bienvenida y más bien queremos aprovechar a nuestra invitada para conversar sobre este tema. Estamos en las vísperas de la conmemoración, un año más, del 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres o de la Mujer Trabajadora. Y sobre esto nos encantaría, Briseida, que desde tu experiencia, desde tu formación, desde tu liderazgo además como mujer, como profesional, nos cuentes cuál es el origen y contexto histórico de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres o de las Mujeres Trabajadoras. Muy importante para nosotros como Universidad Técnica Nacional, sensibilizar, formar a las juventudes que vienen a nuestras aulas y también a nuestros colegas docentes y administrativos sobre estos temas de gran importancia. Una vez más, bienvenida, estás en tu casa, este es tu programa. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Giovanni Belushi Velázquez, por esta oportunidad de participar en el programa Mauta, que es un programa que se ha estado viendo por toda la región y que está dando un gran aporte a la comunidad académica y también a la comunidad que trabaja día a día en otras latitudes, que no necesariamente son el área educativa, pero que este aporte es sumamente importante para la sociedad en general. Por lo cual quiero felicitar a la Universidad Técnica Nacional por tener este espacio y en este programa que dirige usted con mucha pasión y con mucha facilidad para que llegue a todas las personas. Bueno, podemos señalar que el origen del 8 de marzo tiene muchas versiones. Todos los 8 de marzo salen importantes ponencias, personas que dicen cuál fue su origen. Hay muchas versiones, pero la versión original radica en la clase trabajadora, en la clase obrera, porque vivimos en un sistema capitalista. Y cuando inicia el capitalismo, que se da esa relación de desigualdad y también de disparidad en el problema del salario, ¿verdad? Las mujeres empiezan a exigir sus derechos a la par de la clase trabajadora en general, y también empiezan a pedir sus derechos junto a la eliminación del trabajo infantil. Entonces hay muchas luchas en el siglo XIX que han sido relatadas, y evidentemente, como en el movimiento sindical las trabajadoras imponen la necesidad de lograr una igualdad y equiparación con los hombres, también
luchando por la igualdad de derechos políticos, que era el derecho al sufragio universal. Y por supuesto, el excedente que se veía a diario de cómo la niñez no iba a la escuela, sino que tenía que trabajar. Entonces hay un problema de fondo que tiene que ver con la explotación laboral, con la necesidad de la clase trabajadora de mejores días. Y en ese sentido, las mujeres socialistas, y hay que decirlo, fueron las primeras en buscar una alternativa para esas mujeres, que ellas también formaban parte de la clase trabajadora. Y podemos empezar a señalar mujeres que dieron los primeros pininos, como fue Flora Tristán, que fue una de las primeras mujeres lideresas feministas que recorrió toda Francia buscando la igualdad de oportunidades y un mejor sistema económico para el país y para el mundo en general, ¿verdad? Entonces Flora Tristán incentiva incluso a las mujeres a luchar contra el maltrato porque ella misma fue sujeto y objeto del maltrato por parte de un hombre que no soportaba que ella tuviera un pensamiento progresista. Y de ahí saltaron muchísimas mujeres, ¿verdad? Y a finales del siglo XIX se dan la Comuna de París, por ejemplo, donde resurgen batallones de mujeres. Y es a finales del siglo XIX que se va cada vez más logrando una especie de unidad de las mujeres en distintas partes del mundo, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? La primera internacional de mujeres feministas a inicios del siglo XIX ya empieza a señalar la importancia de tener más derechos, a luchar por que todas las mujeres pudieran tener el derecho a votar y ser elegidas, y empiezan las mujeres socialistas a estar incidiendo en la importancia de tener un día de la mujer. Y de hecho hacen una proclamación, pero no es sino hasta la segunda reunión de la Internacional de Mujeres Socialistas que se logra, y ya claramente con el nombre de Clara Zetkin, que es la que lo propone en esa reunión, donde además están mujeres de la talla de Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai fue la primera mujer embajadora del mundo, ¿verdad? En la otrora Unión de Países Socialistas y Soviéticos, ¿verdad? En la antigua Unión Soviética fue la primera mujer embajadora, pero además era una feminista fogueada en la lucha revolucionaria. También estuvo mujeres que se comprometieron a luchar y muchas mujeres socialistas que se reunieron en Copenhague, Dinamarca, ¿verdad? Y habían más de 17 países en esa reunión de esas mujeres socialistas que proclaman esa fecha y que posteriormente, a partir de 1911, se va a establecer. Podríamos hablar mucho al respecto, pero sé que no hay mucho tiempo. Sin embargo, es importante recalcar que ese es el origen es de la clase trabajadora, de las mujeres socialistas, ¿verdad? Y por supuesto, antes de esa fecha se dieron cualquier cantidad de reuniones, de luchas y también de protestas, porque sale a relucir en ese tiempo incendios que se dieron en fábricas de Estados Unidos. Hay uno que se dio, que ya hay datos específicos con nombre y apellido, que fue en 1911 en una de las fábricas. ¿Y por qué se murieron quemadas las mujeres? Porque los patrones tenían las fábricas cerradas y era lamentable. Entonces, a partir de ahí, obviamente, tuvieron que tomar medidas al respecto, pero murieron muchas mujeres y también de diferentes países, muchas migrantes, ¿verdad? Igual que ahora, la migración también en ese momento estaba clarita en diferentes países, especialmente en Estados Unidos. Y obviamente otros incendios se dieron anteriormente, pero fue un proceso de lucha. Y quiero hacer señalamiento en este tema del origen, porque el 8 de marzo es simbólico también, porque justamente el 8 de marzo de 1917, ¿verdad? Es la Revolución Rusa y nace justamente de la mano de las mujeres trabajadoras que van a pedir pan, paz y libertad en una lucha desmedida contra el zar de Rusia,
porque habían además mandado a los hijos de esas mujeres a la guerra, porque estaban en plena Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese tiempo también las mujeres son una parte fundamental en el estallido de la Revolución Rusa. Ellas son las que abren el camino hacia la revolución. Y obviamente los dirigentes revolucionarios las apoyan y de ahí en adelante la revolución fue inevitable. Entonces, también a las mujeres le debemos ese hecho histórico, como muchos otros más. Entonces, hay un complemento de luchas porque fue un proceso revolucionario que inició desde fines del siglo XIX hasta todo el siglo XX. Y gracias a esas mujeres que movieron y removieron, hoy tenemos muchos derechos y hoy puedo yo estar aquí hablando con usted, como puede estar dando clases, como puede ir una mujer a la luna. Pero ellas fueron nuestras ancestras y las que permitieron ese camino. Y antes que ellas, muchas más. Dice, es muy importante lo que usted dice porque durante los últimos años hemos visto cómo se ha tratado de desnaturalizar y hasta comercializar el Día Internacional de las Mujeres, como si fuera un día de regalar una florcita, unos chocolatitos, etcétera, para vaciar de ese contenido histórico, de ese contenido clasista y de ese contenido feminista que tiene en su origen esta reivindicación. Entonces, de verdad que es muy importante el aporte que usted nos hace hoy. ¿Por qué? Porque es recordar en su justa dimensión y colocar en términos históricos qué significó y qué sigue significando para las mujeres y para el conjunto de la sociedad esos aportes de tan valiosas mujeres. Y por eso mismo quisiera que nos digas tu opinión, ¿por qué es importante cultivar la memoria histórica de esta fecha, sobre todo en las juventudes? Justamente en este siglo XXI, donde se ha abierto la puerta a la tecnología, donde hay tantas posibilidades de encontrar una respuesta al conocimiento, ojo, a través simplemente de un clic en una computadora, es cuando más es importante señalarle a las nuevas generaciones, a las estudiantes, a los estudiantes, la importancia del estudio constante de la historia, ¿verdad? Porque hoy podemos tener mucho conocimiento de la tecnología, pero también necesitamos saber cómo empezó, de dónde viene, para qué nos sirve, ¿verdad? Porque hoy apretamos un clic, pero ese clic se lo debemos a alguien, alguna científica, algún científico que trabajó para que hoy nosotros podamos comunicarnos y tener este diálogo que tenemos hoy en día. Entonces es muy importante porque justamente en las nuevas generaciones está la posibilidad de mantener las conquistas que tenemos hasta la fecha y también en el proceso de nuevas herramientas que surgen en la sociedad, de nuevas posibilidades de sociedad que necesitamos tener, es importante que la juventud, las jóvenes y los jóvenes tengan herramientas de conocimiento de cómo lo lograron antes y cómo lo podemos lograr ahora. Los jóvenes no son el futuro, son el presente y necesitan que nosotras podamos transmitirle ese conocimiento. Imagínese usted que cuando le hablo a mis estudiantes de medicina, ¿verdad? Están estudiando medicina, ellos tienen que saber, ¿verdad? Que el cuerpo humano es lo que van a estudiar. Entonces yo les explico que la sociedad es como el cuerpo humano, que a la sociedad hay que conocerla, hay que saber cuáles son sus enfermedades, que hoy tenemos una muy grave, ¿verdad? Y también cuáles son sus debilidades y cuál es la medicina que debemos dar. Entonces, el conocimiento es una primera herramienta que necesitamos todos, pero en particular las nuevas generaciones, que sepan que para caminar hacia adelante tienen que conocer qué pasó atrás. Siempre me remonto a Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría, en la cual un cineasta español, ¿verdad? Alejandro Amenábar, se inspiró para hacer una película que la recomiendo a todos y todas, que se llama Ágora,
Ella, una científica de la antigüedad que estudiaba el universo antes que Galileo, ¿verdad? Ella decía, defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Seguramente muchos estudiantes del siglo XXI no saben de la existencia de Hipatia, porque durante muchos siglos la opacaron de la historia. Y ella era filósofa, era física, era pensadora, libre pensadora, era poeta, le gustaban las artes y dio muchos pasos que le siguieron posteriormente a muchos de los científicos que estudiaban las estrellas. Entonces, a ella en el siglo XX y desde antes se empezó a encontrar que ella había dado grandes aportes a la humanidad. Y las feministas y las mujeres y la sociedad en general no hubieran conocido de Hipatia de Alejandría si antes no se hubiera escudriñado la historia. Y gracias a eso, lo que ella aportó hoy sirve para los físicos y sirvió para los físicos anteriormente también, pero sirve también para las nuevas generaciones, de que vean que hubo también mujeres en la antigüedad que dieron muchísimos aportes y que seguramente a ellos les va a servir lo que ellas aportaron para sus conocimientos. La historia es fundamental para todo. Y en el mundo de las mujeres, en el mundo de conocer la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos, es importante saber que es necesario conocer nuestros antecedentes, porque no descubrimos el agua tibia, ¿no? Hubo alguien antes que nosotros que dio los primeros pasos y que siempre hay que agradecer. Eso es un poco lo que yo le diría para poder motivar a las nuevas generaciones a que se adentren a conocer esos casos que han pasado anteriormente, y son muchísimas. Claro, claro. No, no, y Patia, además, igual que tantas mujeres fueron martirizadas, por sociedades profundamente patriarcales, y el que las perseguían por ser mujeres sabias, ¿no? Las acusaron de todo, de brujas, etcétera, ¿verdad? Y como dice usted, Briseida, es muy importante que nuestras juventudes conozcan su historia porque los grupos hegemónicos de poder quieren borrar la historia y la capacidad de análisis de la historia en nuestras juventudes para anularles esa posibilidad de comprender el mundo que están viviendo, saber que lo que no les gusta se puede cambiar, de que estas no son situaciones inevitables, que se puede cambiar. Y para eso la historia, las humanidades son herramientas sumamente importantes y conocer estas historias de estas mujeres es vital. Briseida, tal vez para ir concluyendo esta entrevista, que ojalá no sea la única que tengamos, en términos de equidad de género, evidentemente desde la historia de Clara Zetkin para acá, hemos avanzado gracias a las luchas que han dado las mujeres. Nadie les regaló nada. Costó lágrimas y costó sangre conseguir muchas conquistas. Ahí están las mártires de Chicago, ahí están las mártires de Nueva York y las mártires de toda Europa y de todo el mundo, mujeres que dieron su vida por cambiar el rumbo de tanta injusticia. De allá para acá hemos avanzado. ¿Podrías decirnos algunos elementos de en qué hemos avanzado, pero también somos conscientes que nos falta mucho? ¿Cuáles son esos principales pendientes que tienen las sociedades, sobre todo las nuestras, las de acá de Centroamérica, en términos de justicia social y de equidad de género? Es muy importante señalar, como bien lo ha dicho, que hay un cúmulo de aportes que ha dado y logros que se han conquistado. Nuestra región centroamericana también tiene sus mártires, ¿verdad? Recordemos a Berta Cáceres, que hoy día es una mártir que realmente no podemos dejar de mencionar, una lideresa de la comunidad indígena Lesca, y que además hoy también
contamos con una primera presidenta en Honduras, eh, justamente en el país de donde era la insigne Berta Cáceres. Y entonces tengo que mencionarla porque uno de los logros al ver una nueva presidenta en Honduras, en un país centroamericano, significa que las mujeres logramos con muchas luchas en todos nuestros países el derecho a la igualdad, al sufragio universal. Y gracias a eso hoy se tiene una primera presidenta en Honduras, para mencionar algunos de los logros. Pero también en América Latina, y particularmente en nuestra región, donde ha habido mucha represión, mucha persecución, mucha muerte, también tenemos que decir que ha habido un logro en Guatemala, rápidamente para mencionar, que gracias a las mujeres Ashi, que tuvieron una lucha feroz, se ha logrado que se mantenga, que se logró más bien, que el Tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala sentenciara este lunes pasado, el 24 de enero para ser precisa, ¿verdad? Se condenó a 5 patrulleros de la autodefensa en la década del 80, ¿verdad? Recordemos que en las mujeres Hashi hicieron una denuncia de las violaciones sufridas entre 1981 y 1985 por el conflicto armado interno que hubo en Guatemala, ¿verdad? Por los antiguos miembros de las llamadas patrullas de autodefensa civil. Es un logro, y lo digo, que eran escuadrones de la muerte. Exacto, es un logro que se haya hecho justicia, aunque haya sido tarde, ¿verdad? En un país como Guatemala, por los delitos de violación sexual y esclavitud contra 36 mujeres indígenas Ashi, que se logra que se condenara a 30 años de prisión a unos realmente, no le podemos decir personas, ¿verdad? Unos violadores como lo fueron Ruiz Aquino, Cuxum Alvarado, Francisco Cuxum y Gabriel Cuxum Alvarado, ¿verdad? Ese recibió condena de 40 años, ese último, pero el tribunal señaló, y quiero decirlo que no se me olvide, ellos dijeron que los juzgadores eran considerados como un caso de las mujeres Ashi que fueron sometidas a violaciones sistematizadas y esclavitud doméstica. Por un lado eran violentadas sexualmente y por otro lado no tenían ningún tipo de apoyo psicosocial, ya que fueron señaladas por la misma comunidad. O sea, esto fue un logro de las mujeres Ashi que dieron y dieron hasta que se logró que se hiciera justicia y fueran condenados esos señores. Entonces, ese logro se los debemos a un montón de mujeres que han estado luchando durante años, ¿verdad? Por justicia, nada más para mencionar nuestra región centroamericana, en el caso específico de Guatemala. No ha sido el único, pero que es un logro porque las leyes se han podido cambiar, pero también se ha podido demostrar que con las luchas conjuntas es como se hacen las cosas. Y han sido las mujeres las que dieron la batalla. Pero sí tenemos muchos convenios internacionales de especial interés para las mujeres trabajadoras que se han conseguido y que en nuestra región también son aplicadas, pero faltan otras, ¿verdad? Son convenios internacionales que necesitan las mujeres trabajadoras sindicalistas particularmente, que las protegen y que son de especial interés para las trabajadoras y que a nivel sindical se tiene que estar trabajando constantemente. Algunos todavía no han sido ratificados, pero que son fundamentales. Por ejemplo, el convenio número 190 sobre la violencia y el acoso, que es de 2019, pero que es sobre violencia y el acoso en los puestos de trabajo. Ese es un convenio que se requiere, que es un compromiso de los países y que se quiere ratificar justamente porque hay que combatir la violencia en todos los espacios, no solamente la violencia en la casa, en el espacio doméstico, sino también en los lugares de trabajo. Por eso ese es un compromiso
pendiente, como lo es otra serie de convenios que tienen que ver con la igualdad de oportunidades para las mujeres trabajadoras. Y que, por ejemplo, el convenio 156 sobre las trabajadoras con responsabilidades familiares, o el convenio 183 sobre la protección de la maternidad, o el 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que no todos los países lo han ratificado. Porque sí, todos han ratificado el 100, que es sobre la igualdad de remuneración, y el 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación. Pero fíjate, hay convenios internacionales de Naciones Unidas y de la OIM, también de especial interés para las trabajadoras y para las mujeres en general, que han sido ratificados por todos nuestros países, pero que no las aplican y que son necesarios aplicar, como lo es la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se data de 1979, que también tiene un protocolo facultativo, ¿verdad? Ese convenio que es conocido como la CIDAO, por sus siglas en inglés. O está la Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Civiles a la Mujer, que es de 1948, que ese es de la OEA, o la Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Políticos a la Mujer, que en estos momentos sobre todo se requiere, ¿verdad?, poner en práctica, o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar a la Violencia contra la Mujer, que es de 1994 y 1995 de la OEA, que es fundamental justamente en estos momentos donde hay tanta discriminación producto de la violencia, donde también hay tantos femicidios en nuestra región, y que lamentablemente en el marco de la pandemia COVID-19 se acrecientan los casos de violencia doméstica y de violencia en otros espacios. Entonces, son cosas pendientes, pero también tenemos pendiente todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, con el derecho al cuidado de nuestro cuerpo, con el derecho a que se puedan aplicar todas las leyes que hay, pero también que se puedan poner en la legislación otros reclamos que hoy en día están teniendo las mujeres para poder proteger totalmente su cuerpo, ¿verdad? Que es un tema que a diario se ve en nuestra región, donde hay muchísimas niñas que salen embarazadas, hay mucha pedofilia y hay un sinnúmero de casos de violación constantemente. Entonces necesitamos leyes sobre salud sexual y reproductiva que protejan a las mujeres y a las niñas también. Entonces es un poco, Muchas las tareas digamos, pendientes. tareas, pero fíjese también, existen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene el número 5, que habla justamente sobre igualdad de oportunidades. Pero ¿qué ha ocurrido? Que evidentemente lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, como es lo que dice ese número 5 del Objetivo de Desarrollo Sostenible, tenemos en este momento que decir que no se va a lograr, porque el 2030 está a la vuelta y no se han logrado. Se han dado pasos importantes, ¿verdad? Pasos importantes como una constituyente en Chile que es equitativa y que ese es un logro histórico para América Latina. Tenemos pasos importantes, ¿verdad?, de mujeres que están teniendo lugares en espacios que antes no podíamos tener y que más mujeres reclaman esos espacios y que es necesario que más mujeres tengan espacios de empoderamiento y que tengamos la oportunidad de estar en los puestos de poder. No nada más esto de que los candidatos a presidente cada 5 años se comprometan a luchar por la igualdad. No, no, no. Queremos que más mujeres estén en los cargos en igualdad de oportunidades, en las universidades, en las escuelas, en los gobiernos, ¿verdad?, en los sindicatos, en todas partes, en igualdad de oportunidades, pero que también las mujeres tengan ese empoderamiento que se requiere, y para eso hay que construir y hay que seguir luchando, estudiando, ¿verdad?, para poder lograr una igualdad y equidad. Pero eso solo lo vamos a lograr en la medida en que también luchemos por una mejor sociedad, en la medida en que cambiemos
este proceso en el cual, por ejemplo, estamos viendo que a veces hay personas que son muy fundamentalistas y que la balanza se equivocan y en vez de lograr que haya igualdad de oportunidades para todas las personas, sin distingo de raza, de sexo, etcétera, lo que hacen es inclinarla y mantener una desigualdad, no solamente económica, también una desigualdad cultural, una desigualdad en la cual quieren que echemos para atrás todos los logros y que no avancemos. Eso no lo podemos permitir, por eso se requiere que haya más espacios como este, más educación, que las universidades fortalezcan el conocimiento y que las personas de diferentes identidades sexuales tengan las posibilidades de expresarse libremente y de lograr una sociedad justa y equitativa. Excelente, Briseida. No, no, me resta agradecerte muchísimo por tanto conocimiento compartido acá. Nosotros vamos a tratar de organizar otros eventos sobre el 8 de marzo acá en la universidad en miras de lo que usted nos acaba de decir, ¿no? Esa concientización, esa sensibilización hacia las juventudes, y también nos interesa mucho el trabajo de sensibilización hacia los hombres y sobre todo hacia los hombres jóvenes, porque tanta violencia de género, la ultramayoría la ejercemos los hombres. Entonces los hombres tienen que también entrar en procesos de desaprender ese machismo, esa masculinidad tóxica, esa masculinidad violenta. Tenemos que transformarla. Y es un deber nuestro transformarnos a nosotros mismos también. Y no esperar solamente que las mujeres luchen por cambiar el mundo, sino que nos comprometamos también a construir sociedades incluyentes, inclusivas, en equidad de género y con justicia social, respetuosa de los derechos humanos. Yo quiero agradecerte, no sé si quisieras hacer una breve despedida y agradecerte y decirte que estás cordialmente invitada para una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Realmente este es un espacio que admiro muchísimo. Quiero aprovechar para decirles que en el marco de lograr más conocimiento y compartir estas experiencias, va a haber un próximo congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología en agosto, que se va a realizar en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el 33º Congreso de ALAS y donde tenemos un grupo especializado de estudios de género. Y van a haber muchas posibilidades de intercambiar conocimientos y experiencias con especialistas que se van a dar y se van a reunir en ese espacio el próximo agosto en ese congreso próximo de ALAS, a la cual está cordialmente invitada usted, su universidad y todas las personas que nos escuchan. Y por supuesto, un saludo fraternal y solidario a todas las mujeres, a todos los hombres que son hombres solidarios en este 8 de marzo y que logremos una igualdad de oportunidades como se debe hacer. Este es nuestro compromiso, Briseida. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande también para usted, para nuestros hermanos y hermanas de Panamá. Queremos seguir encontrándonos entre hermanos y hermanas de Centroamérica. Así que muchísimas gracias y nos vamos a volver a encontrar en este espacio y en otros espacios.